Vamos a comenzar con otro nuevo encuentro de nuestro taller y hoy nos toca hablar de dos novelas muy diferentes entre sí. Vamos a continuar hablando de Byron in Love de Ed O'Brien y luego vamos a comenzar a tratar de analizar la novela de Ian McEwan, Amor Perdurable. En el caso de O'Brien, por supuesto, hay un juego con el texto biográfico, como escuchaba hace un rato hablar a Teresa, ¿no? Es decir, juega con el entrecruzamiento, ¿no? De lo que sería la biografía y además una biografía en la que se denota una muy exhaustiva lectura de documentos, de fuentes, de diversos textos, ¿no? Y es bastante interesante porque, por supuesto, si hay alguien que ha sido biografiado, es precisamente Lord Byron, ¿no? Y muy tempranamente. Y de hecho, si ustedes ven desde los textos que van acompañando, los epígrafes, por ejemplo, y los distintos textos que se van citando, muchos son de escritores contemporáneos o personas que estuvieron cerca de Byron. O sea, Byron muy tempranamente se convirtió en un personaje, no solo en su propia vida, sino en diversos textos, ¿no? Eh, y por supuesto, bueno, creo yo que la novela de O'Brien juega con eso, con las diversas construcciones de la figura de Lord Byron, y también, creo yo, sobre todo pone el acento en el contexto sociohistórico, que de alguna manera va modelando ese sujeto. Por supuesto también, como escuchaba que hablaban hace un rato, es uno de los ejes las diversas relaciones amorosas, sexuales, que estuvieron, digamos, presentes en la vida de Byron, y poniendo el acento en algunas de ellas, principalmente, me parece que, bueno, destacan por supuesto, la relación con su hermanastra Augusta, con su esposa, Annabella, y con su amante italiana, Teresa Guiccioli. Entonces, ahí tenemos un poco, creo yo, también cierta modulación respecto de lo que entendemos por lo amoroso, pasional, en relación también a lo sexual, en relación a lo matrimonial, que es algo que venimos un poco hablando, ¿no? Esto de esta tríada amor, sexo, matrimonio, como aparece desarrollada en las diversas novelas que vamos leyendo. A esto se le suma, por supuesto, la bisexualidad de Byron en los momentos en que se manifiesta al inicio, un poco en términos de lo que hoy conocemos como homosocialización, ¿no? Esa especie de camaradería masculina en los colleges, en los internados. Por supuesto, esa ausencia de mujeres va generando, ¿no? un vínculo muy estrecho entre los varones, que luego se traduce en relaciones homoeróticas. Y lo mismo hacia el final, ¿no? de su vida, en otro ámbito también predominantemente masculino, como es el ámbito militar, el ámbito, por supuesto, de la guerra, en la que nuevamente un poco se vuelve a presentar esa faceta bisexual de Byron con este último amor a quien le dedica su último poema, este joven, ¿no? Que está participando ahí de estas milicias griegas en la lucha por la independencia de Grecia del Imperio Otomano. De alguna manera, por supuesto, también la novela trata de no ahondar demasiado, presenta un narrador que apenas si, digamos, da algunas pinceladas por capítulo, ¿no? Breves acotaciones, o sea, no se detiene o no desarrolla largos párrafos ensayísticos o de opinión, sino que es muy interesante y sutil el modo en que se va posicionando la novela en relación al mundo que narra, ¿no? También creo yo, y creo que en el último encuentro yo había hecho referencia a Patrick Deville, que a mí me hacía acordar mucho, ¿no? Esa proliferación de nombres propios, lugares, bueno, una serie de personalidades que se van nombrando.
digamos, fuentes que se citan de manera indirecta, cartas, diarios, noticias periodísticas, no sé, bueno, por supuesto textos literarios que van dando cuenta de la existencia de ese sujeto, ¿no? Y al final, bueno, simplemente hay una pequeña lista de agradecimientos que de alguna manera van presentando de modo indirecto las fuentes con las que se elabora el relato. Hemos trabajado mucho con este tipo de recursos que hemos visto en muchas novelas contemporáneas, ¿no? Con bibliografía, con, digamos, toda la base documental, y que si ustedes se pueden ver, por ejemplo, en Amor Perdurable, de modo indirecto, cuando aparece este primer apéndice, al final de los capítulos de la novela, también hay una bibliografía de referencia que da cuenta de toda la investigación de fondo que realizó McEwan para hablar del síndrome de Clermont-Ball, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de cuestiones en cuanto a la constitución del texto, tomando el género biográfico, modificándolo y convirtiendo, por supuesto, en, digamos, novelescamente la vida de Byron. En lo personal me parece muy interesante el modo en que, por supuesto, la novela critica cómo funcionaba el mercado matrimonial en la Inglaterra de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, porque nos encontramos, ¿no?, una serie de prácticas bien concretas respecto de cómo se construyen los matrimonios, cómo se da, por supuesto, el adulterio como una especie de norma incluso aceptada, consensuada, ¿no?, en determinados casos entre los cónyuges, sobre todo a partir de la diferencia de edad de los cónyuges, ¿sí? Vamos por la idea de que los hombres son mayores que las mujeres, en esta cuestión, ¿no?, de cómo funciona el mercado matrimonial en ese mundo, bueno, aristocrático, pero que está empezando a burguesarse, porque también vemos, por supuesto, en el caso de Byron y de su entorno, una especie de fiebre consumista muy propia de la burguesía, ¿sí? Ese gusto, ¿no?, por los animales exóticos, va a todo lado, tiene un mono, un oso, un perro, no sé, pájaros, ¿sí? Por supuesto la ropa, bueno, hay toda una serie de cuestiones que de alguna manera presentan también una faceta burguesa de Byron, que es un poco la que se va a convertir en la norma, ¿no?, del gusto a lo largo del siglo XIX hasta entrado, por supuesto, el siglo XX, donde ya, bueno, hay una absoluta hegemonía, ¿no?, de esos hábitos o de esas prácticas de consumo. Por supuesto, es un sujeto absolutamente tensionado, ¿no?, en muchas facetas, es un sujeto absolutamente atravesado por los problemas de su época, que tienen que ver con lo político, ¿no?, la tensión entre, eh, digamos, el republicanismo y el monarquismo, o las formas, ¿no?, de otros estados no monárquicos. En ese sentido, bueno, la figura de Napoleón es fundamental. Eh, la tensión también en el campo de lo político entre las nuevas naciones o las naciones que quieren emerger. Piensen que el proyecto de Byron era dejar Grecia e irse a Sudamérica, por ejemplo, ¿sí? O sea, también quería participar de las luchas de independencia en Sudamérica, esta idea de lo que podríamos pensar, por supuesto, atravesados por la Revolución Francesa, entre el antiguo régimen o el antiguo orden y el nuevo orden. En el campo, les decía, económico, en el campo de las prácticas económicas y sociales, este aburguesamiento, este gusto por el lujo, por el confort, que lo tienen siempre endeudado, que lo tienen siempre, ¿sí?, yendo y viniendo, pidiendo préstamos, cancelando, vendiendo lo que tiene, lo que puede, por supuesto usando la literatura también como medio de financiamiento, ¿no? Es muy importante también esa cuestión en la biografía de, de Byron, y en tensión esas costumbres o esas nuevas prácticas, por supuesto, con su abolengo, ¿no?, aristocrático y cierto desprecio por el dinero, pero que sabemos muy bien
que no es tal, ¿no? Pensemos un poco, hay un gesto aristocrático de usar toda su fortuna, o lo poco que queda de su fortuna, para armar a los Carboneris, para participar en esas rebeliones, ¿no? En esa Italia en la que él, bueno, se vincula con algunos rebeldes o revolucionarios. Entonces también encontramos esa cuestión. Y por supuesto, y creo que es lo que más nos importa en este taller, la atención respecto de lo sentimental, lo pasional que se va configurando en su obra, la retórica que transmiten esas ideas de lo pasional y lo sentimental, y las prácticas, ¿sí? Desprovistas, ¿sí? De ese tipo de sentimiento o emoción, ¿no? Por ejemplo, se habla muy bien en la novela de cierta dualidad en la escritura de Byron, como es el Byron literato y el Byron de las cartas y los diarios, por ejemplo, ¿sí? Digamos, un Byron que, insisto, va construyendo toda una retórica respecto de lo amoroso, pasional, que es un poco lo que da origen a lo que hoy entendemos, ¿no? Por amor romántico, las concepciones románticas de lo amoroso, de lo femenino, y que están en absoluta contradicción con las prácticas de ese sujeto, ¿no? Con la relación que tiene concreta con las mujeres. Pensemos también que, por supuesto, esa retórica le sirve a Byron para, bueno, seducir, ¿sí? Muchas mujeres se acercan precisamente a partir del sujeto construido en los textos, y luego, por supuesto, terminan, salvo Teresa Guiccioli, totalmente desencantadas y odiándolo prácticamente a Byron, ¿no? Pensemos, a mí el caso más emblemático es el de Caroline Lamb, que además escribe una novela demonizando a Byron, y un poco, bueno, ahí aparece, creo que Lamb es una de las que construye la leyenda negra de Byron, ¿no? Pero bueno, Lamb lo hace en una especie de actitud de despecho también, por supuesto, con todos los códigos de la retórica y la estética del romanticismo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, yo les había hablado también en encuentros anteriores con el médico de Byron, John Polidori, que escribe El vampiro, que es un relato gótico y el primero con el que se inaugura, ¿no? La presencia de esta criatura monstruosa en la narrativa anglosajona, y que cuando uno lee el cuento de Polidori, es la imagen de Byron. Es un lord que tiene, bueno, un libertino, que tiene ese poderoso grado de seducción, que incluso tiene como una especie de deformidad física que disimula muy bien, que es otra cuestión que también aparece muy bien retratada en la novela, esa otra tensión, ¿no? En la estética del galán, ¿sí? Un poco esa especie de tensión entre su belleza, ¿sí? En su rostro, sus cabellos, sus ojos, ¿no? Como aparece también la cuestión de los retratos que se han hecho de Byron, y esa deformidad del pie, siempre disimulada o digamos, de alguna forma maquillada, ¿no? Para que no influya en su grado de seducción. Entonces, me parece que es muy interesante el texto de O'Brien, sobre todo en ese retrato de estas tensiones, ¿no? De esta problematización de un sujeto, insisto, que ya todavía estaba vivo y ya lo estaban biografiando, ¿sí? Ya lo estaban convirtiendo en personaje de literatura, Lamb y Polidori, y que por supuesto, bueno, en el siglo XIX se convirtió en un ícono sobre el cual ya en el siglo XX se construyeron otros íconos de la masculinidad, ¿no? Que eso es muy importante, es como sabemos, ¿no? Un poco que Byron fue una especie de estrella global, ¿sí? De las primeras estrellas globales de la literatura, se lo estaba traduciendo inmediatamente. Fíjense esas referencias, ¿no? Goethe está escribiendo sobre Byron en ese momento, en Estados Unidos, no sé, también aparecen otros personajes ya hablando de Byron. Sabemos muy bien, por ejemplo, el impacto que tuvo, bueno, en los franceses, en los italianos, en los españoles, en Espronceda, en los, bueno, latinoamericanos, sudamericanos, pienso por supuesto en Echeverría, ¿no? Que La cautiva tiene ya epígrafes de la obra de Byron. Entonces, y Byron había muerto muy poco antes, ¿no? Bueno, en el año 24, menos de 10 años, y ya estaba circulando su obra en un momento donde no existía nada de lo que existe hoy, ¿no? O sea, hoy no nos llamaría la atención ese tipo
de divulgación o circulación de los textos, pero realmente el caso de la literatura de Byron es único en ese momento. Si perdemos un poco de vista esa perspectiva, ¿no? Pero esta idea también de la gente que está preguntando, que está escribiendo, todo lo que se genera alrededor de sus textos, de los cantos del Childe Harold, de estos cuentos escritos en verso, por supuesto el mítico Don Juan, que va escribiendo y que no va a terminar de componer, aunque sí va a ir publicando en vida algunos fragmentos o cantos. Y bueno, por supuesto, también la idea del texto, y me gusta mucho ese efecto también, es una especie de vida frenética, ¿no? Porque realmente no sé cómo hacía para hacer todo esto, ¿sí? Las seducciones, los problemas de alcoba, involucrarse en rebeliones, los viajes, la escritura, todo ese tipo de cosas. Por supuesto, digamos, esa vida totalmente entregada a los goces físicos, ¿sí? Carnales, el deporte, la comida, la bebida, bueno, realmente que es como una vida frenética, ¿no? Porque muere a los 36 años Byron y en un poco menos de 15 años de vida pública y productiva, se desarrolla prácticamente todo este frenesí que va narrando la novela. Y por último, por supuesto, también digamos, como símbolo, ¿no? Hacia el final de la novela, en los últimos capítulos, lo que sucede con el cuerpo de Byron, que un poco anticipa esta nueva forma de reverencia a los artistas. Byron convertido en una especie el cuerpo de Byron convertido en una especie de reliquia que despierta una devoción casi religiosa. ¿Sí? Totalmente, por supuesto, una religiosidad absolutamente pagana, ¿no? Profana, ¿sí? Valga el oxímoron, que tiene que ver con esta nueva concepción del artista que inaugura el romanticismo. Digamos, o sea, si Byron hubiese vivido en el siglo XXI, bueno, tendríamos remeras, tazas, muñequitos, ¿no es cierto? Emojis, todo, estaría Byron en todos lados, ¿no? Por eso les digo que es muy interesante ver cómo la novela de O'Brien lo va ubicando en ese contexto y va destacando, por supuesto, la excepcionalidad de la figura de Byron. Una figura, insisto, llena de contradicciones, llena de tensiones en todos los aspectos o planos que se la pueda considerar o revisar, y que un poco medio, incluso pensemos esta eh, apoteosis final de Byron, va medio a contrapelo de sus propios programas o deseos, ¿no? Porque en realidad ya hacia ese momento él está, cuando se involucra en la guerra de independencia con Grecia, está como retirado de la producción literaria, precisamente abandona la escritura de Don Juan, por ejemplo, apenas si escribe un par de poemas, ese famoso poema que escribe cuando está por cumplir los 36 años, y en el que él ya habla, ¿no? Bueno, de una especie de cambio. Es muy interesante ese poema, hay una pequeña cita, ¿no? En el texto eh, de O'Brien, en el que, bueno, en un primer momento en el poema ese, Byron habla, bueno, de ese poeta romántico que ha sido y que ya está dejando de ser. Por supuesto, ya han muerto algunos íconos del romanticismo inglés, ya había muerto Shelley en un naufragio, ya había muerto Keats de tuberculosis, tienen un poco los poetas más próximos a su círculo, sobre todo Shelley. Y en ese caso, bueno, un poco esa decisión de entregarse a la vida de soldado, a la llamada por la libertad de Grecia, esa Grecia que por supuesto lo había llenado de deseos artísticos, ¿no? En ese primer tour, en ese primer viaje que realiza siendo, hoy diríamos, un adolescente, ¿no? Siendo muy joven, y un poco que está en la base de la conversión, ¿no? de George Gordon en Lord Byron, ¿no? Porque en ese viaje donde recorre, por supuesto, Albania, gran parte de Grecia, Turquía, etcétera, él, bueno, se va como llenando, ¿no? de ilusiones artísticas, y gran parte de su
imaginería se va a sostener en esa experiencia, ¿no? Hay, no sé, textos como El Corsario, Matsipa, El Gaolón, que son textos que tienen, por supuesto, se nutren constantemente de esa experiencia, de ese contacto con ese cercano Oriente, que para lo que era eso, para un inglés, ¿no? Imagínense, en realidad era básicamente estar en los confines, ¿no? De la cultura occidental o de Europa, y muy cerca, por supuesto, en la imaginería europea o inglesa, muy cerca de lo que es conocido como lo oriental. Todo eso, todo ese exotismo va a estar presente en la literatura de Byron, e incluso Byron va a ser uno de los que los va a poner de moda, porque él ha tenido la oportunidad de viajar. Incluso va a inaugurar, ¿no? Esta especie de moda de hacer estos tours por estas regiones exóticas para un europeo del norte, que incluye, por supuesto, toda la costa mediterránea, y que se va a convertir, o el norte de África, o Asia Menor en algunos casos, y que se va a convertir casi como una experiencia, ¿cómo es por decir?, iniciática de muchísimos artistas europeos del siglo XIX. Pienso en Flaubert, por ejemplo, ¿sí? Que también tiene, ¿no? O en Stendhal, que también tiene esa experiencia, y un poco, bueno, aparece esta cuestión también inaugurada, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, esta idea del viaje y el contacto con lo distinto, con lo exótico, con lo lejano, aparece en la base de muchas literaturas, hasta contemporáneas, ¿no? Las vivencias. ¿Se acuerdan que hemos visto, ¿no? Estos escritores viajeros? Pienso, no sé, en L'Eclésiaux, en el caso de Francia, pienso, no sé, en Joseph Conrad, bueno, hay muchísimos, o los mismos escritores latinoamericanos viviendo en París, por ejemplo, ¿no? Y descubriendo Latinoamérica desde París, pienso en Cortázar, por supuesto, principalmente, ¿no? Entonces, bueno, todo eso tiene como una génesis que nos remonta, una genealogía que nos remonta a estos viajes de Byron, a este primer tour de Byron, que luego regresa y se convierte propiamente en el artista que todos conocemos, y luego, bueno, ya un poco lo que fue su segundo viaje, pero que terminó siendo un exilio definitivo, y que tiene que ver, bueno, con esas experiencias en los Alpes suizos, conviviendo con Gili, y con Mary Shelley, con Claire Clermont, y bueno, un poco lo que va a dar origen a muchos textos también importantes de su producción, como Manfredo, por ejemplo, o los textos estos que van a dar origen a la noche en Villa Diodati, los textos, bueno, como El vampiro, o El germen de Frankenstein de Mary Shelley, y luego ya su experiencia en en diversos estados de lo que hoy es Italia, ¿no? Venecia, Rávena, que es lo que vemos un poco claramente en la novela, en esa especie de iniciación de Byron en la vida de conspirador y rebelde político, que luego lo va a convertir en ese intento digamos, de soldado, o de luchador por la independencia de Grecia, ¿no? Pero bueno, nos podemos centrar un poco en la cuestión, insisto, amorosa y sentimental, que ocupa gran parte de esta biografía. Creo que es un poco el, la médula del libro de O'Brien, y que da cuenta, bueno, de cómo funcionaba el matrimonio en ese contexto social e histórico. Lo vemos claramente en la historia de los padres de Byron. También vemos, por supuesto, las figuras paternas y maternas eh, ligadas al modo en que se construyen los matrimonios, es decir, son matrimonios que, bueno, por supuesto, obedecen a un acuerdo, a un contrato, que tiene que ver, por supuesto, con estatus social, con propiedades, con riqueza. En algunos casos, por supuesto, es muy importante digamos, el aporte de la belleza física por parte de la mujer. Vemos también
no sé si les ha pasado cuando iban leyendo la novela, la cantidad de sujetos, bueno, totalmente inestables emocionalmente, totalmente angustiados, desencantados, digamos, totalmente, digamos, desequilibrados emocionalmente, producto justamente, creo yo, de esa práctica de emparejamiento, ¿no? Es decir, es todo frustración, básicamente. Entonces, en ese mundo de sujetos frustrados, donde ningún emparejamiento eh, perdura propiamente, donde, bueno, incluso se institucionaliza el ir por afuera del matrimonio, ¿no? Está como institucionalizada la, el adulterio, institucionalizado, digamos, el engendrar hijos fuera del matrimonio, el que incluso las mujeres se hagan cargo a veces de los hijos, ¿sí? Bastardos. Bueno, todo ese tipo de cuestiones no aparecen como, digamos, lo cotidiano en lo que respecta a las ideas más que a las ideas, perdón, a las prácticas de lo matrimonial. Y un poco el romanticismo va a generar aún más problemas a eso, porque pareciera que en un primer momento es como que, bueno, esa es la realidad, ¿sí? Eh, y de algún modo la tienen asumida como tales socialmente los sujetos, ¿sí? Y de repente aparece esa retórica, ¿no? De lo pasional, de lo amoroso, de la, de la búsqueda de esa pasión eterna, de esa pasión que trasciende en el tiempo, y que va absolutamente a contrapelo de la práctica del emparejamiento. No sé si me hago entender, es decir, previo al romanticismo podríamos pensar en una especie de, bueno, no sé si la palabra es resignación, porque en realidad no hay otro plan que ese, digamos, así son las cosas, ¿sí? O sea, el matrimonio funciona como funciona y al ser algo muy común, muy extendido, pareciera que, bueno, así se van dando las cuestiones. También, por supuesto, hago un paréntesis en esto, es muy importante cómo, qué tipo de paternidades y maternidades engendra esa concepción de matrimonio, ¿no? También es muy importante ir pensando esa cuestión de la maternidad y la paternidad ligada a nuestras ideas o a las prácticas también de lo matrimonial. Por supuesto, acá no hay paternidad, básicamente, o por lo menos no la hay como la entendemos nosotros hoy, básicamente, ¿no? Es decir, los padres se desentienden absolutamente, hacen su vida. Por supuesto, estas mujeres tampoco crían a sus hijos propiamente, los, digamos, delegan, ¿no es cierto?, la crianza en, en los criados, en el servicio doméstico, en los colegios internos, pupilos, y un poco pensemos, ¿no? Estos hombres, estos varones que se van criando en ese contexto y que luego, por supuesto, reproducen esas prácticas, ¿no? Vemos la paternidad de Byron, ¿sí? Cómo la ejerce de un modo desastroso, ¿no? Básicamente, sobre todo con la figura de la hija que tiene con Claire Clermont, que muere, ¿no? Fíjense que muy chiquita la mandan a los 4 o 5 años, una cosa espantosa realmente, pero que se desprende, insisto, ese ejercicio, ¿no? De paternidad o de maternidad, de el modo en que se desarrolla la relación de pareja o matrimonial. Bien, y por supuesto el propio Byron también representa quizás a esos primeros sujetos que buscan o que idealizan la relación amorosa ligada a un matrimonio. Aunque fíjense que en un primer momento, cuando por supuesto es imposible casarse con la hermanastra, ¿no es cierto? Que además ya está casada y tiene hijos, o es imposible casarse con determinada mujer de la que él se enamora. Byron cae en la misma idea de matrimonio que tenía toda su generación, ¿no? Todos los hombres de su época, es decir, bueno, acá está, esta es la mujer disponible, esta es la mujer con la que me emparejo, directamente a partir de ahí, bueno, hay toda una especie de contrato, de posibilidad, ¿no? De ver de un matrimonio conveniente para los dos contrayentes, y luego de ahí, bueno, básicamente, por supuesto, la idea de Byron, del amor y todo eso se va desarrollando, pero por supuesto fuera del matrimonio, ¿no? Y como constante se va enamorando o involucrando con mujeres que ya están casadas, ¿no?
Y lo interesante, bueno, sobre todo en el caso de Guiccioli, hacia el final de la novela, hacia los últimos capítulos de la novela, es como, bueno, hay una especie de acuerdo, ¿no? De qué lugar va a ocupar Byron en esa especie de trío, ¿no? De pareja de a tres, de ménage à trois, en el que incluso cuando le empieza el marido de Teresa a poner trabas, ¿no es cierto?, en la relación, Teresa se queja como diciendo que es la única que no tiene esa posibilidad, ¿no? Diciendo como que acá todos los maridos han acordado, ¿sí? Que, bueno, las mujeres puedan tener su acompañante, ¿no? Entonces, bueno, también aparecen todas estas representaciones que a mí me parecen muy interesantes cómo las desarrolla en la novela. Insisto, de manera muy acotada, muy sucinta, porque por supuesto creo yo que la idea de la novela es dar esa sensación de vértigo, ¿no? De vida vertiginosa en la que pasa de todo en muy poco tiempo, ¿sí? Y constantemente creo que párrafo a párrafo vamos notando un poco esa cuestión, ¿no? De que ninguna cuestión se desarrolla de manera exhaustiva o incluso podemos pensar profunda, porque inmediatamente ya hay otra cosa que está pasando en la vida de Byron y que está ocupando el lugar, por supuesto, mientras que lo otro todavía sigue pasando, ¿no? Porque no es que deja una cosa y se pasa a otra, sino que realmente está metido en mil cosas al mismo tiempo. Bueno, no sé cómo ha sido la experiencia de lectura de este texto, si alguien quisiera comenzar a hablar de cómo lo han vivenciado. Algo habían dicho un poco antes de que comencemos con la grabación. A ver, yo lo que quiero decirte, ya sabes cuál es mi opinión, pero al final vos decís que la escritora no se involucra, al final se involucra, ¿no? Al final está reflexionando y habla de la equivocación de Hobhouse, porque lo enterraron a Byron, dice, siendo poeta y resucitó convertido en leyenda. Y después dice al final, Byron se reencarna en cada época como un ícono de llama divina y de efectos demasiado humanos, ¿sí? Hay una evaluación del narrador, bueno, del narrador, de la biógrafa, del biógrafo, bueno, no sé cómo decirle, porque acá es cierto que hay un tratamiento que quiere ser bastante imparcial, ¿no? No hay no se involucra el narrador o el historiador, la historiadora en cada una de las escenas, pero sin embargo, creo que la organización del texto, el seguimiento de la biografía de Byron, de la historia de este escritor, de este poeta, da cuenta de una mirada que no sé, no es que evalúe, pero yo creo que de alguna manera nos induce a pensar en cómo era la sociedad y cómo era la cuestión amorosa en esta sociedad, ¿no? Creo que hay una, una especie de, no sé, no es juicio, una especie de microevaluación de las situaciones que vive el Lord Byron. Creo yo, no sé, esa es mi opinión. Sí, no, yo lo que creo, no sé si me expresé mal, lo que yo decía es que en realidad no hay un desarrollo de esa evaluación, ¿sí? Coincido con vos esto de microevaluación, porque van apareciendo como pinceladas en medio de cada capítulo, en algún párrafo, por eso apenas, no sé, una oración, por así decirlo, ¿no? O en el último capítulo aparecen esos dos o tres párrafos donde se desarrolla esta cuestión, pero, a ver, yo trataba de diferenciarlo, por ejemplo, con Patrick Deville, donde a veces hay todo un capítulo o varios párrafos, o está mucho más desarrollado el posicionamiento, donde aparece también esa vertiginosidad de todo lo que va pasando simultáneamente, encima con Deville, que le encanta hacer esas biografías en conjunto, ¿no? Que son como entrecruzamientos de varias vidas, ¿se acuerdan de Peste y Cólera o de Viva, que hemos leído en otros talleres? Acá, por supuesto, el eje es Byron, o sea, no hay capítulo en el que no se hable de Byron. Byron, por supuesto, relacionado con muchísimos sujetos históricos, de diversa índole, ¿no? Literarios, políticos, etcétera, etcétera. Pero, digamos, en ese vértigo apenas si se va dando, como decís muy bien, Susana, ese posicionamiento y esa evaluación, que yo sí creo que es crítico, ¿sí? Pero que me parece que se traduce más en los hechos que se narran, en los hechos que se les seleccionan para narrar y en el modo en que está narrado con ese vértigo, un poco crudo también, ¿no? Respecto de estas cuestiones bien concretas de la vida de Byron, ¿no? Los hechos,
la cuestión, digamos, también material, económica, que sustenta esa vida. Insisto, ¿no? Ese Byron lleno de deudas, ¿no? Que todo el tiempo está pidiendo prestado, viendo de dónde vende, viendo cómo hace, esperando, pidiendo adelanto, enojándose con su representante, con su editor, no su representante, con John Murray, y bueno, todo ese tipo de cuestiones, y cómo esa cuestión ocupa, por ejemplo, gran parte de su correspondencia, por ejemplo, ¿no? Digamos, insisto en esa dualidad que también señala la narradora, del Byron que escribe poesía o literatura, del Byron que escribe su diario y sus cartas, ¿no? Por supuesto, también hay cartas sentimentales o cartas amorosas, pero incluso fíjense esta idea de un Byron que, por ejemplo, en las cartas, bueno, es mucho más crudo sexualmente, bueno, digamos, es mucho menos romántico, cuenta anécdotas, bueno, de la vida cotidiana o ese tipo de cosas, y todo eso como que no entra directamente en su literatura, ¿no? Un poco la idea está del amor romántico y de la idea de la pasión romántica como una construcción puramente literaria, que por supuesto también Totalmente. obedece a ese contexto, ¿no? En el que se desarrolla, y casi como una contradicción, ¿sí, Susana? Yo subrayé acá en el 18, al final, cuando dice Byron no pestañeaba ante nada, su visión de la humanidad era despiadada, su mirada radical. Sí, por supuesto que después hace una cita sobre la guerra, pero y se refiere obviamente a todo lo que ella ha leído sobre Byron, ¿no? Las biografías, o sea que también reproduce lo que otros han escrito y han evaluado sobre la figura de Lord Byron. Sí, sí, exactamente. Hay como un conjunto de voces, ¿no? En la novela de O'Brien, un poco construyendo la figura de Byron y un poco también esos dos extremos, ¿no? De quienes lo odiaron, lo terminaron aborreciendo, lo criticaron, lo persiguieron, y aquellos que, bueno, por supuesto lo conocieron, lo valoraron y hasta lo idolatraron, sobre todo hacia el final, ¿no? Con esa especie de imagen del desmembramiento del cuerpo de Byron, ¿sí? Convertido en una reliquia, ¿no? Bueno, los cuerpos de los escritores románticos, bueno, es terrible lo que pasa con el corazón de Shelley, ¿no? Por ejemplo, a Shelley le arrancan el corazón cuando lo encuentran en la playa, y Mary Shelley vive con el corazón de su pareja, ¿no? Durante mucho tiempo. Mary Shelley lo sobrevive como 40 años a Percy, y tenía el corazón ahí disecado, no sé, una cosa muy morbosa, ¿no? Y casi necrofílica que hay en estas cuestiones, ¿no? También hay muchas leyendas sobre las partes del cuerpo de Byron o relatos que también remiten a esa especie de devoción, ¿no? Incluso hay, no me acuerdo el autor, hay un cuento sobre, se hacían como filtros de amor, ¿sí? Digamos, por ejemplo, con lo que se suponía que era alguna reliquia de Byron, ¿no? Ese tipo de cosas que parecen delirantes, pero que muy probablemente sí se haya dado, ¿no? Sobre todo por lo que generó como figura Byron, ¿no? ¿Alguien más quisiera agregar algo? Eh, A ver, Laura, sí. no, yo con respecto a lo que decía Susana, yo había marcado también ese final que me gustó mucho, de verlo así como una leyenda. Y lo que fui marcando en el texto, más que nada, esta dualidad, ¿no? Que ella insiste un poco en esa dualidad, me parece, del carácter del mismo Byron, y como por un lado es un hombre melancólico, ¿no? Marcado por las heridas, en alguna parte hay una metáfora de bosques de árboles marchitos que le recordaban a sí mismo y a su familia. Un hombre miedoso de morir en la locura, de perder la razón. También hay una comparación de las ruinas de la Acrópolis con la ruina interior del propio Byron. Luego, en su diario expresa su angustia, o sea, aparece la angustia, angustioso, ¿no es cierto?, sobre todo por su inferioridad física. Dice, me vuelvo egoísta y misántropo, dice en alguna parte. Y
también es un hombre triste y con muchos remordimientos, por ejemplo, en el lecho de muerte de su madre, a quien odió terriblemente, ¿no? Está ese amor-odio hacia la madre. El amor aparece un poco ahí al final, cuando dice que la muerte de la madre lo hunde en un estado de tristeza y remordimiento. Y también la tristeza como una enfermedad del temperamento, también había notado eso, ¿no? Un hombre triste, un hombre atormentado, ¿no? Ella menciona varias veces la cuestión del tormento, ¿no? Del hombre atormentado. Los ataques del exterior no son nada con lo que sucede dentro de mí, a decir en algún momento. También los remordimientos, un asco de sí mismo, cuando habla de las enfermedades que tiene, ¿no? Y que siente asco de sí mismo. Y en una parte también dice su aspecto era el vivo testimonio de la herida incurable. Y por otro lado, aparece ese hombre lascivo, genial, de personalidad diabólica, despiadado, con una lengua ácida hacia las mujeres sobre todo, con sentimientos violentos. Por ejemplo, él vive con 2 pistolas cargadas, eso lo menciona también en el texto varias veces, ¿no? Bueno, acosado con fantasmas, con arrebatos de furia, y ahí aparece también la relación con sus mujeres, ¿no es cierto? Yo había notado algunos de sus amores femeninos, como Caroline, ¿no? A quien adora, pero luego pierde el interés porque ya no es el volcán que era, por ejemplo, dice, ¿no? En algún momento. Con el maltrato, la crueldad, aparecen con Anabela, ¿no? Con quien se casa justamente, con quien llega al matrimonio. Es terriblemente cruel, incluso llega a torturarla, ¿no? Y con Anabela y también con Claire había yo anotado esa crueldad. Y en cambio, es distinto el amor con Augusta. Con Augusta es donde aparece justamente el tormento por ese amor incestuoso, pero es con quien él es feliz, porque en alguna parte dice aquellas semanas en que Augusta fue esposa y hermana fueron las más felices de la vida del poeta, va a decir Obrana, ¿no? Y también, bueno, ahí aparece, ¿no? esa cuestión del hombre que se siente como mal, ¿no? Como el diabólico en relación a esta relación incestuosa. Y había notado en la relación con Teresa, que también es una buena relación, que él duda de casarse con ella, y él vuelve a decir, el matrimonio era la tumba del amor, ¿no? En la relación con Teresa. Bueno, eso es más o menos lo que marqué con respecto a ese carácter dual, que ella sí lo va marcando, me parece, a lo largo de la biografía. Eso es. Muchas gracias, Laura. Bueno, muy detallado lo que has ido señalando con varios momentos del texto. La verdad que muy, muy bueno. Muchísimas gracias por compartirlo. Ahí está esta cuestión, bueno, del matrimonio como la tumba del amor, ¿no? Que es una de las cuestiones que se van a dar, por supuesto, desde el romanticismo y atraviesa toda la novela del trama nupcial del siglo XIX y entra al siglo XX. Esta dificultad, ¿no? Y es como paradójico, porque justamente también son los románticos los que van a proponer esta especie de utopía o de ideal de que el amor termine en matrimonio, ¿no? Yo siempre, bueno, en clases hablo de la dualidad Byron-Jane Austen, que son absolutamente contemporáneos, ¿sí? Mientras Byron está escribiendo estas cosas, Jane Austen está escribiendo sus novelas, ¿sí? Como Orgullo y Prejuicio, Sensatez y Sentimiento. Y ella se basa del modelo de la comedia shakespeariana, un poco, bueno, las distintas peripecias por las que pasan diferentes tipos de parejas, y el corolario, bueno, propio de la comedia del final con casamientos, ¿sí? Con múltiples casamientos, ¿no? Es un poco la estructura de gran parte de las novelas de Austen, de las 6 novelas de Austen, pero bueno, la idea era
un poco pensar, y esto es muy interesante, ¿no? En pensar qué posibilidades hay de que lo amoroso vaya o termine, culmine en una relación matrimonial, o qué posibilidades hay de que un matrimonio se construya desde lo amoroso. Obviamente, lo amoroso no entendido en términos románticos, ¿sí? Porque precisamente si hay algo que hace Austen es criticar, o por lo menos señalar la imposibilidad de que un matrimonio se pueda construir en términos de lo que están señalando estos poetas como Byron, respecto de lo que es lo amoroso, ¿no? Básicamente ese es un poco uno de los conflictos que atraviesa la novela. Por eso también, por lo general, las novelas de trama nupcial, a diferencia de lo que pasa con, digamos, productos más masivos o de consumo masivo, pensemos el melodrama o ya en el siglo XX, no sé, la telenovela, por ejemplo, la radionovela o la comedia romántica en líneas generales, por lo general en la trama nupcial lo que se van a mostrar son parejas atormentadas, de sujetos melancólicos, tristes, desencantados, desengañados, eh, más que del amor, muchas veces de esa posibilidad de consensuar o de congeniar amor y matrimonio, ¿sí? Y esto, por supuesto, vuelve a estar presente y por eso también había puesto en el programa, el taller, esta biografía de Byron en la novela, ¿no? Porque ahí aparece un poco uno de los grandes conflictos, y que no solamente son conflictos desde el punto de vista literario, de la tradición de la novela, sino que tienen que ver con el impacto que ha generado precisamente ese tipo de representaciones en la vida de cada sujeto. Es decir, pensemos, ¿no?, en la propia experiencia amorosa, sentimental o de pareja que cada uno de nosotros haya tenido. ¿Qué lugar ocupa eso, no? Lo que se dice o lo que nos han dicho respecto del amor, del matrimonio, de la sexualidad, y cómo eso de alguna forma ha influido, ha estado presente en las decisiones, en las elecciones que haya tomado cada uno, ¿no? Y por supuesto, qué tan individuales, ¿sí?, propiamente subjetivas son esas elecciones o decisiones, ¿no? Y no, más bien son como síntomas de lo que en determinado contexto social, digamos, predomina, ¿no? Es decir, muchas veces como pasa acá en varias novelas que vemos, aparece esa cuestión, ¿no? De lo que significa el contexto social. En ese sentido, bueno, me parece muy interesante poder contrastar con lo que pasa con la novela de McEwan y las figuras de Joe y Clarissa y Jet Parry, ¿no? Que también representan, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho, ¿no? La definición de lo amoroso desde las ciencias naturales, la biología, el científico Joe, la religión Jet, el arte Clarissa, ¿no? Ahí claramente aparece, digamos, los tres órdenes discursivos en los que se va construyendo, de manera, por supuesto, muy problemática, ¿no? Y esa problematización la vivimos en carne propia. O sea, no es solamente una cuestión de conceptualizaciones o representaciones artísticas, está inscripta en la biografía, ¿sí?, de cada uno de nosotros, ¿sí?, en la biografía sentimental o amorosa de cada uno de nosotros, ¿no? Esas tensiones respecto de la definición de lo sentimental, lo amoroso, por supuesto el emparejamiento, llámese matrimonio o alguna otra forma que históricamente vaya siendo aceptada, ¿sí? Y por supuesto también la sexualidad, ¿no? Que en el caso de la novela de McEwan también aparece desarrollada esta cuestión, ¿no? Acá me gustaba mucho lo que vos planteabas, Laura, de esa especie de oposición entre la lascivia, perdón, de Byron, que son como arranques que tiene, ¿no? Donde, digamos, es como que no puede parar de fornicar, como dice incluso el texto, ¿sí? Y en otros momentos donde lo amoroso se da en términos de, bueno, de idealización, de descorporización de ese deseo, ¿no? Porque ustedes piensen que la relación de Byron con Augusta son esos pocos meses que están juntos. Después Byron se va al continente y no vuelve a ver nunca más a Augusta. Y sin embargo es un poco la referencia, ¿no?, en Manfredo, en Caín, esta cuestión del amor incestuoso y de la culpa y
y de todas estas cuestiones que lo atormentan al sujeto, que bueno, va produciendo esa idea, ¿no? Pero realmente la relación con Augusta es una relación bastante, o sea, no erótica, digamos, lo fue en un breve momento, pero a partir de ahí todo es una construcción que se da más bien por cartas, básicamente, ¿no? Y mientras un poco la cuestión erótica la resuelve con esa lascivia que se va dando en distintos momentos, en distintos lugares donde él está, o con algunas relaciones como con Claire Clermont que terminan desastrosamente con el trato que le da a Claire y con, bueno, también cómo la separa de Allegra, ¿no? De su hija, y también la vida terrible de esa pobre nena, ¿sí? Que abandonan prácticamente, y que Byron, bueno, ni siquiera le permite a la madre, ¿no? Acercarse a ella o tenerla a su cuidado, ¿no? No sé si alguien más quisiera agregar algo respecto de este texto de Byron. Yo Sí, quería Teresa. decir Sí. algo, Ariel. Bueno, no, es algo que tiene que ver con, vos señalaste, la admiración de Byron a Napoleón Bonaparte. Y bueno, me parece algo que son dos figuras comparables. Creo que Byron lo admiraba porque se veía un poco reflejado en Napoleón, en sus delirios, en su manera de pensar, en su pensamiento postrevolucionario. No se olviden que ahí hay una parte donde Byron va a la Cámara de los Lores y hace un discurso que se da de patadas con el pensamiento de todos, y él se pone muy nervioso. Es el único momento donde él aparece como débil, como que no se anima, como que no sabe cómo le va a salir el discurso, que lo repite, lo ensaya. Y bueno, y él lanza ahí una postura muy a favor de los obreros, que no tenía nada que ver con lo que planteaban los lores. Y bueno, y en ese sentido me parece que tiene muchísimo que ver con la figura de Napoleón, porque Napoleón, si bien llega a ser un dictador, emperador, es un personaje surgido de la revolución, y es un personaje que, bueno, está por todos esos ideales. Por supuesto que después los arregla a su manera, y tiene grandes puntos de comparación con su manera de tratar a las mujeres. Napoleón fue terrorífico también con las mujeres. La tuvo a Josefina de Beauharnais, que la desprecia porque no le daba hijos. Se casa con María Luisa de Austria, que era una pobre chica que la traen de Austria por conveniencia, nada más que por relaciones internacionales, que la hace sufrir muchísimo, y en el medio tiene un montón de amantes, ¿no? Sin tener Napoleón esa sensibilidad del literato, ¿no es cierto? Esa cosa un poco romántica que tiene Byron. Al revés, Napoleón detestaba el romanticismo, como que él impone, persigue a los románticos, la echa Madame de Staël de Francia, y tiene una cosa como decir, bueno, yo acá impongo otra manera, pero tienen muchísimos puntos en común. Me parece que serían dos personajes por la locura, por su forma disruptiva, por todo lo que hacen. Imagínense que Napoleón lleva un delirio a toda Europa, hacer esa gran armada que se mete en Rusia, que llega un ejército de 300 personas a Rusia y queman Moscú cuando él está ahí. O sea, un delirio. Y en más pequeño yo veo que un poco las aventuras de Byron con su llegada a Grecia, con que quiere bancar los ejércitos, con que quiere hacer la revolución, me parece que son dos personajes que tienen muchísimos puntos en común, y por algo él lo tenía como ídolo a Napoleón, aunque después se le cae del pedestal cuando Napoleón entra, por supuesto, en decadencia y se exilia y todo lo demás. Bueno, eso quería aportar nada más. Muchas gracias, Teresa. Bueno, sí, la relación de los románticos con Napoleón es muy particular, ¿no? Porque también va, también los románticos franceses también es bastante
bueno, es como un ídolo en un momento y después también se va complejizando la figura a medida que, bueno, también históricamente va cayendo en desgracia, como decís vos muy bien, ¿no? Pero pensemos que también es una referencia constante, Napoleón en la literatura romántica francesa. Bueno, se me ocurre Los Miserables, las escenas, bueno, después de la batalla de Waterloo, recorriendo el campo de batalla y viendo, bueno, a los cadáveres, me acuerdo esa escena, me parece terrible. Sí, es terrible. Imaginarse lo que eran las batallas en esa época, la verdad que para mí la descripción que hace Víctor Hugo del campo de batalla luego de Waterloo es realmente interesante, o pienso también en El Conde de Montecristo, ¿no? Donde toda la desgracia de un dantés es haberse encontrado con Napoleón, y bueno, a partir de ahí, bueno, comienzan todos sus problemas, ¿no? Bueno, por citar dos casos dentro de la novelística, por así decirlo, y bueno, y la figura está tan compleja que vos señalas. Y bueno, Susana también ponía, bueno, son megalómanos, ¿sí? La megalomanía. Es propio del discurso romántico, ¿no? Bueno, esa exacerbación del yo, de la individualidad, por supuesto, adquiere características megalómanas en los sujetos, ¿no? Por supuesto, una cosa es la megalomanía en la construcción de un sujeto dentro de un texto literario, otra cosa es la megalomanía en ese propio sujeto en su vida, ¿no? Es decir, nos puede llamar la atención, admirar y disfrutar esa construcción megalómana en un texto, en un poema, por ejemplo, pero después hay que convivir con ese megalómano, ¿no? Hay que tenerlo en casa, el megalómano. Entonces, ahí se complica bastante la cuestión. Y vuelvo a insistir en esta especie de ruptura, ¿no? Entre lo discursivo o lo retórico, para ser más exacto, y bueno, las prácticas, ¿sí? Un poco entender que el romanticismo más bien irrumpió como una transformación en el campo retórico, y vemos en el caso de Byron, en las prácticas no hubo tantos cambios, ¿sí? Porque un poco la vida, la biografía amorosa de Byron no dista de la de otros sujetos propios de esa misma época, ¿no es cierto? Un poco creo yo también que va por ese lado el texto de O'Brien. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Sí, no, yo quería decir una pequeña cosita a propósito de Napoleón y el romanticismo, porque todos los poetas lo citan, pero él los prohíbe durante el periodo, los 15 años que él está en el gobierno de Francia. Se tienen que ir, Lamartine tiene que salir de Francia, tienen que publicar afuera de Francia, porque a él le parecía detestable el romanticismo. Él se decía racionalista y quiere imponer un neoclasicismo, ¿no? Y entonces es como que quiere que generar un arte forzado, ¿no es cierto? Que escriban a la manera de los clásicos, quiere imponer eso y por supuesto no lo logra porque justo es la época del boom del romanticismo en toda Europa y en Francia sobre todo. Pero es un personaje muy particular porque tiene esas ambigüedades, esas cosas, y bueno, me parece que era bueno para compararlo, ¿no? Sí, buenísimo lo que estás diciendo, Teresa, porque además, paradójicamente, Napoleón colaboró muchísimo justamente con eso para que se difunda el romanticismo fuera de Francia. El romanticismo viajaba con el ejército napoleónico. Si no se hubiese quedado tranquilo en Francia, quizás el romanticismo no hubiese tenido la divulgación que tuvo. ¿Sí? Pensemos que es quizás la primera estética que hoy podríamos llamar global, ¿sí? Que digamos, casi no hay sistema literario que no tenga un periodo romántico, incluso en literaturas no occidentales, que por supuesto entran en contacto con Occidente y ahí se construye un sistema literario, piensan en China, en Japón, digamos, la India, por citar algunos casos, ¿no? Que en realidad entran por una cuestión, digamos, de colonialismo, en contacto con la literatura occidental. Pero si Napoleón no hubiese hecho sus campañas militares, digamos, esa circulación de los textos, esa circulación de las ideas no hubiese sido tan veloz, además, porque también convengamos que las campañas militares de Napoleón también son vertiginosas, ¿no? Todo esto pasa en poco más de una década, ¿sí? En esos términos históricos es muy poco tiempo, ¿no? Todo lo que hizo Napoleón en poco más de 10 años, y en parte justo, como decía muy bien Teresa,
aparece esta difusión del romanticismo, que como que irradia, ¿no?, de Francia. Primero pone en contacto a algunos franceses con los alemanes y los ingleses, y ahí entran en contacto con el romanticismo, y luego desde Francia se irradia por gran parte de Europa, incluso, bueno, pensemos en el caso de América y todas estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, ahí realmente es fascinante el lugar que le ocupa a Napoleón y la relación totalmente conflictiva que tuvo con el romanticismo, ¿no? ¿Alguien más quisiera agregar algo? Si no, pasamos ya a McEwan. Bueno, pasemos a McEwan entonces. Bueno, también ya hemos leído en otros talleres a Ian McEwan, uno de los grandes escritores ingleses de finales del siglo XX, principios del XXI, todavía está vivo, todavía produce, así que, bueno, tiene una obra novelesca también bastante amplia, digamos, arranca su producción hacia la década del 70, y bueno, ya luego, como les digo, hasta el día de hoy está produciendo. Sí, Alicia, querías decir algo, veo tu mano levantada, perdón. Estás con el micrófono apagado. A ver, abrí el micrófono. Me gustó mucho este autor, y como, nada más como inicio, después me hizo acordar mucho a Proust. Sería el ejemplo perfecto de lo que nosotros llamamos narrador omnisciente. Hay mucha opinión de él sobre lo que pasa y sobre los personajes. En una novela me parece perfecta. En cambio, por ejemplo, en algunos cuentos de Borges, como La Espera, esas reflexiones personales le quitan pasión, digamos, al cuento en un nivel. Porque las reflexiones filosóficas en una novela está, pero en algunos cuentos de Borges, que son geniales, obviamente, pero La Espera era esto, que hay mucha acción, y después la reflexión de él, como que te corta la onda que uno tiene está esperando a saber qué pasa. Pero sí, me gusta muy mucho el escritor y esta novela. Sí, bueno, McEwan es como un especialista en ese juego de narrar e introducir teorizaciones de diversa índole sobre diversas cuestiones, pero siempre, creo yo, con una, digamos, capacidad de que haya cierto equilibrio, ¿no?, entre ambas cuestiones, entre la materia narrativa y lo que podríamos pensar como más a nivel ensayístico, reflexivo, filosófico, teórico, como quieran llamarlo, ¿no? Y esa es una marca de la narrativa de McEwan, que además, por supuesto, también a la manera de los grandes escritores realistas del siglo XIX, previo a toda novela hay todo un proceso de documentación, de investigación, de lectura muy detallada, ¿no?, de la temática que va a desarrollar en su texto. Por ahí lo que muchas veces se le critica a McEwan, yo no coincido con esa crítica, a mí McEwan me encanta, pero bueno, siempre hay algún tipo de personaje muy intelectual que precisamente permite, ¿no?, ese tipo de introducción de estas problematizaciones, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, a quien le gusta más que nada que la trama fluya y que la narratividad se vaya desarrollando, porque además también es muy habilidoso en el manejo de lo que podríamos pensar en una especie de thriller, ¿no?, de un texto con mucha intriga y suspenso. Bueno, en ese sentido creo que también hay una importante formación en el campo de los recursos que provienen del cine, ¿no?, de la cinematografía, y que muy hábilmente McEwan, digamos, utiliza en su narrativa, y que también muchas veces ha generado que se produzcan muy buenas adaptaciones cinematográficas, ¿no? Porque en realidad, yo por lo menos las películas que he visto basadas en los libros de McEwan, he visto la adaptación de esta novela, que se conoce con el nombre del Intruso, aunque tiene el mismo título en inglés, ¿no?, Amor Perdurable, la Ley del Menor, de la que hablaban al comienzo Laura y Susana, y también, bueno,
Expiación, ¿no? Que también fue una película que tuvo mucha difusión y que también está muy bien desarrollada en relación con el texto de la novela. Y bueno, para mí eso tiene que ver sobre todo con esa especie de, digamos, de capacidad, ¿no? Del escritor de utilizar los recursos de la cinematografía y adaptarlos a la novelística. Me parece que, por ejemplo, el capítulo con el que se abre la novela, o los dos capítulos con los que se abre la novela, esta cuestión del globo y la persecución y la muerte de Logan, son realmente casi como puro cine, ¿no? Es muy cinética la narrativa, te hace ver, ¿no? Todo lo que sucede desde distintos ángulos, además, la verdad que es muy interesante. Y bueno, y después, como les decía, esta introducción de elementos, digamos, que podríamos llamar reflexivos o teóricos que se van dando, siempre justificados, insisto, en relación a los personajes, ¿no? Al tipo de personajes que protagonizan generalmente las novelas de McEwan, ¿no? Hay una en particular que a mí me gusta mucho, pero es una especie de derroche de virtuosismo narrativo, se llama Sábado. El protagonista es un cirujano neurológico, no sé cómo se le llamara exactamente, un neurólogo, ¿sí? Y hay un momento donde se describe una operación de cerebro. ¿Sí? Es una cosa, no puedo estar leyendo esto, ¿no? Porque realmente es increíble. Y después, por supuesto, hay toda una cuestión muy compleja de un secuestro, un intento de violación, encima con todo el contexto de la paranoia de los países centrales con la yihad y las amenazas, ¿no? De Al Qaeda, bueno, un poco el contexto porque justamente quienes producen ese conflicto en el departamento de este cirujano, neurocirujano, esa es la palabra que quería decir, digamos, pertenecen o tienen rasgos que parecen que tienen que ver con los árabes. Entonces, en ese contexto, ¿no? de lo que serían los efectos de lo que fue después del 11 de septiembre del 2001, produce esa increíble novela McEwan. Y como les digo, ¿no? Hay esa especie de virtuosismo de poder o llevar o narrativizar todas estas ideas, y por supuesto las reflexiones que hace este neurólogo en relación a la biología del cerebro, ¿sí? En todos los ámbitos, ¿no? Como hace muy bien acá Joe, que todo el tiempo está pensando en términos de teorías científicas, sobre todo aquellas ligadas al darwinismo y a las teorías evolutivas, con las que trata de entender o explicar lo que está sucediendo en ese momento de su vida, ¿no? Bueno, vuelvo a insistir en esta idea de cómo se construye la novela con esos campos discursivos, podríamos llamar, con esos campos donde se define o se ha definido históricamente lo amoroso, lo sentimental, lo pasional. Hablo, por supuesto, de la biología, de las ciencias naturales, que son del ámbito que domina Joe. Lo religioso, que un poco está encarnado en la figura de Jed Parry, ¿no? Que piensa su amor hacia Joe en términos, por supuesto, de salvación, de cumplir con una misión, de una especie de predestinamiento, ¿sí? Respecto de un plan divino. Y luego, por supuesto, aunque tiene menos peso, creo yo, en la novela, la figura de Clarissa, que además también, bueno, como estudiosa, digamos, de las letras, está interesada también en un poeta romántico como Keats. Ella hace sus investigaciones en ese campo. Y lo que en un primer momento pareciera ser, bueno, como una pareja que se complementa, como una pareja que convive o ha conseguido armonizar los intereses de los dos integrantes, ¿no? De Clarissa y de Joe, un poco se pone en quiebre, ¿no? Entra en cuestión a partir del ingreso, de la llegada de Jed Parry y sus obsesiones que se dan en el plano bueno, de la situación que se genera a partir del accidente en el globo, ¿no?
Es un texto, creo yo, en el que, por supuesto, como muchas novelas de finales del siglo XX y lo que va del XXI, se juega con varios géneros literarios al mismo tiempo. De hecho, a medida que avanza la novela, se va convirtiendo más en una especie de novela policial, ¿no? De un conflicto, porque Jet se convierte en un acosador y va como aumentando la tensión del problema, y hay, bueno, ya, digamos, la cuestión de asesinos a sueldo, marginales que venden armas y drogas, y bueno, hay toda una cosa que se va como yendo de las manos, ¿no? De Joe al intentar enfrentarse a Jet Parry, ¿no? A la vez también creo yo que hay una idea muy interesante respecto de, bueno, de la relación de lo amoroso y lo sentimental, lo pasional, con otra cuestión que también es históricamente muy presente, ¿sí? Que tiene que ver con la relación del amor con la locura y la razón. Digamos, es una cuestión que por supuesto nos remonta a la antigüedad, a la Edad Media, y también, bueno, a los grandes textos literarios de nuestra cultura, ¿sí? Digamos, esa vinculación entre lo amoroso y la razón, y lo amoroso y la locura. Por supuesto, Joe es un sujeto racional, un divulgador científico, que también un poco se encuentra en un momento, digamos, complicado de su vida, ¿no? Donde se plantea, no está muy conforme con cómo se ha ido desarrollando esa vida profesional, en lo que se ha convertido, ¿no? En un simple divulgador. Digamos, hay como una especie de frustración de no haber tenido una carrera académica o científica propiamente. Sin embargo, le ha ido muy bien económicamente, incluso quizás le ha ido mejor siendo un divulgador que siendo propiamente un académico. Tiene otra frustración que se va manifestando a lo largo de la novela respecto de no haber tenido hijos, cuando a él se le da, como vemos muy bien hacia el final de la novela, como con cierta naturalidad o espontaneidad la relación con los niños, y le gustan los niños. Sin embargo, bueno, la pareja de Joe y Clarissa es una pareja sin hijos. Se da a entender en algún momento de la novela que es algo, bueno, consensuado, acordado, pero aparentemente, por lo que el mismo Joe a veces deja traslucir, a él le hubiera gustado tener la experiencia de la paternidad. O sea que también vemos en ese sujeto que se va construyendo ciertos conflictos, ¿no? Respecto de cómo se siente él con la situación. El personaje bueno, en realidad los otros personajes, por supuesto, están desarrollados desde el punto de vista de Joe, o sea, es el narrador, por lo tanto, digamos, las construcciones de los otros personajes están siempre, o el lector tiene que tomarlas en relación a la perspectiva del narrador, a cómo, bueno, él los ve y cómo lo que nos cuenta de ellos, ¿sí? En el caso de Clarissa, bueno, también hay una carrera profesional, una carrera académica, ¿sí? También está la idea de un intelectual, pero no del campo de las ciencias naturales, sino del campo de los estudios literarios o estudios artísticos, ¿no? Y encima, insisto, focalizada en la figura, ¿no? de Keats y de sus... sobre todo su correspondencia, ¿no? Le interesa un poco esa faceta personal, de la vida personal del autor, un poco rastreando la documentación. Bueno, hay una descripción también medio irónica, ¿no? De cómo, bueno, esto es muy común en McEwan cuando aborda cuestiones académicas, así el modo en que viven los académicos ingleses, ¿no? Los recursos, el tipo de casas, por ejemplo, cuando Joe va a visitar a la viuda de Logan, ¿sí? Y va a Oxford, en las afueras de Oxford se encuentra la descripción que hace de la casa, ¿no? de Logan y su mujer, y tiene que ver un poco con una visión, bueno, llena de ironía, ¿no?
una sutil ironía respecto de los gustos o de los hábitos, ¿sí?, de los académicos ingleses, ¿no? Y un poco también hay esa mirada sobre Clarisa, creo yo. Pero por supuesto, también Clarisa representa un poco esta idea de lo opuesto a él, de la atracción por lo diferente. Entonces disfrutan en los momentos, ¿no?, de conversaciones, de compartir, y aparece acá algo que no ocupa un lugar tan central en la novela, pero sí aparece de manera recurrente, que es, por supuesto, un entendimiento en el campo sexual, ¿sí? Es decir, un poco hay como la idea, ¿no?, de una pareja que está bien constituida, bien asentada, hay propiamente amor entre ellos, hay consensos, acuerdos, por ejemplo, no tener hijos, hay, digamos, un goce de la vida sexual, y todo eso, por supuesto, se interrumpe o se rompe, se pone en entredicho con la aparición de Jed Parry. Jed Parry, del que tampoco sabemos demasiado, porque todo lo que sabemos lo sabemos en relación a lo que va conociendo Joe, y que, bueno, irrumpe en ese momento de intento de salvataje de ese niño en el globo y que termina en la muerte de Logan, ¿no? Y aparece, bueno, esta temática que ya se va a ir desarrollando, sobre todo en la segunda mitad de la novela, que es la de este síndrome de Clermont-Ball, que es un poco lo que de alguna forma explica o define la patología, el comportamiento de Jed Parry. Y por supuesto, bueno, eso en términos científicos, ¿sí? Pero en términos prácticos, para Joe, Jed está loco, básicamente. Además, va pasando de ser un loco, no sé, curioso, un loco que despierta curiosidad, mejor dicho, un loco que genera, bueno, cierta intriga en Joe, porque Joe como que no lo corta en seco, ¿no es cierto? Como que le va dando cierta cabida a Jed, y eso incluso es lo que le va a criticar Clarisa, ¿no?, en algún momento. Y luego, por supuesto, pasa de ser un loco, digamos, que despierta curiosidad, a ser un loco amenazante y hasta peligroso. Bien. Y todo ese cambio, ¿no?, ese recorrido de la figura de Jed ante los ojos de Joe, está ligado, por supuesto, a las manifestaciones de lo amoroso. Y acá creo yo, para mí, en lo personal, aparece lo más interesante de la novela, porque en realidad, en vez de desarrollar la idea de una obsesión amorosa en términos más tradicionales, ¿no?, de un hombre obsesionado con una mujer, pensemos desde el punto de vista de la heterosexualidad, como normativa, por supuesto, acá aparece, bueno, el homoerotismo, ¿no?, porque en un primer momento pareciera que lo que le molesta a Joe, o el mismo Joe lo piensa, si lo que le molesta de la atención que le está dando Jed es precisamente la cuestión homosexual, ¿sí? Es decir, ¿qué pasaría si fuese una mujer la que tuviese el síndrome de Clermont-Ball y se obsesionara o lo tuviese como objeto a Joe? ¿Bien? Y después, por supuesto, también en el campo, ¿sí? Hay esa idea, me gusta lo que acaba de poner Susana en el chat, por eso me río. También está esa idea, bueno, de las conductas que va teniendo Jed en relación a Joe, y por supuesto esta transformación, ¿no?, de esa obsesión y de esa fijación de lo amoroso, que en definitiva, si ustedes se ponen a pensar, tranquilamente la podríamos traspolar a otros ámbitos, ¿sí?, en donde no hay un síndrome propiamente de Clermont-Ball, no hay una identificación de una patología o de algún tipo de cuestión que explique, sino que tiene que ver con los modos en que se concibe lo amoroso. Y sobre todo cuando lo amoroso se concibe muy ligados a estas ideas de los términos de la religiosidad, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando comenzamos este taller? Yo les había hablado de las diversas concepciones de lo amoroso en el banquete en este diálogo, el banquete de Platón.
Y habíamos hablado, ¿no? En esta idea de las diferentes ideas de lo amoroso, por supuesto, la relación entre el amor y la divinidad. Obviamente en la mitología griega, la relación entre el amor y la figura de Eros, la figura de Venus también, o Afrodita. Y por supuesto sabemos muy bien que en el caso de la cultura judío-cristiana, nuestra cultura occidental de raíz judío-cristiana, hay toda una reformulación, ¿no?, de esas ideas, pero ligadas al amor, a la figura de la divinidad, ¿no?, del Dios cristiano. Y acá, bueno, por supuesto, aparece esa idea, ¿no?, a ver, por ejemplo, de martirologio, de llevar ese amor a un extremo que incluye el sufrimiento, el padecimiento, el dolor, todo en honor a quien se ama. Pensemos un poco que está esta idea, ¿no?, del mártir o la figura del santo en la base de muchas ideas amorosas que se van dando en Occidente, y que por supuesto están encarnadas en la figura de Jet, pero bueno, ya en un mundo contemporáneo, ¿no? Esta idea también de un amor que salva o que redime, y que por supuesto, bueno, también lo hemos visto, ¿se acuerdan? En la trama nupcial, por ejemplo, ¿no?, en la relación entre la protagonista y su marido, que estaba, bueno, con este problema de bipolaridad. Y acá aparece también nuevamente esa cuestión, ¿no? Pero por supuesto, vuelvo a insistir, se da la novela en el orden de cómo la relación entre esa, ¿cómo les podría decir? Digamos, pareja, no sé si la palabra es perfecta, pero por lo menos una pareja que lleva adelante una vida de pareja satisfactoria para ambos, ¿sí? Se ve, por supuesto, totalmente trastornada por la irrupción de Jet. Y cómo, sobre todo, por supuesto, la irrupción de Jet lo llena a Joe de dudas, de preguntas, de inquietudes, y que tienen que ver, por supuesto, con sus conocimientos, su formación científica, en la que, bueno, todas las conductas humanas tienen que ver de alguna forma con la cuestión de la evolución y con ciertas cuestiones, sí, básicamente entendidas desde esos términos, ¿no? Pero bueno, no sé, acá como plantea muy bien Susana, yo lo que creo es que en realidad lo que hay es limitaciones, ¿no? Es decir, la idea de pensar lo amoroso solamente desde un lugar o desde una forma, y por supuesto radicalizar esa postura, ¿no? En cuanto a la construcción. Y bueno, obviamente ese sujeto que hace ese tipo de cuestiones, en el caso de Joe con la ciencia, en el caso de Jet con la religión, en menor medida Clarissa con la literatura, bueno, son sujetos que tienen sus propios conflictos internos, ¿sí? Insisto, entre los de Joe, por supuesto, digamos, un carácter, si se quiere, homofóbico, ¿no? A mí me gustan mucho los momentos que tiene Joe en la novela con la policía, ¿sí? Cuando él va a hacer la denuncia, va en 2 ocasiones, ¿no?, a la comisaría y lo empiezan a indagar, y después, bueno, también aparece otro momento cuando se da lo del atentado en el restaurante, y allí un poco se va construyendo, ¿no? Se va, de alguna manera, como se le va mostrando a Joe, o se lo va interrogando, ¿no?, respecto de realmente qué es lo que le está pasando, o qué es lo que está pensando en función de la figura de Jet Parry. Y lo mismo pasa con ciertos cuestionamientos que le hace Clarissa, porque por supuesto Clarissa también va sintiendo todo eso que está hablando Susana respecto de Joe, y bueno, lo va cuestionando y luego incluso se va distanciando de Joe. Bueno, como sé que quizás algunos no han terminado de leer la novela, ¿sí?, un poco la idea era como presentarla así en gran medida, bueno, también quizás a sugerirles, ¿no?, que le presten mucha atención a esos apéndices finales de la novela, porque también aparece ese juego, ¿no?, propio también de muchos textos de McGowan entre
digamos, lo que es propiamente el cuerpo del relato novelesco y esos otros textos que se van insertando, en este caso aparecen como un apéndice, como si fuese algo que se presenta separado, ¿no?, del cuerpo novelesco, pero obviamente forman parte de la novela, ¿no? Porque cuando uno empieza a leer los textos se va dando cuenta de cuál es el lugar, ¿no? Y eso también me gusta mucho de McGowan, como él te obliga en sus novelas a hacer ese tipo de trabajos, de relacionar de alguna manera lo que uno ha ido leyendo como una especie de cuerpo, todo el relato en primera persona de Joe, con esos dos textos que cierran en manera de apéndices, especie de artículo sobre el síndrome de Clermont y también una de las cartas de Jet. Los que han avanzado, por donde vayan, no sé si quieren compartir algo acerca de cómo ha sido la experiencia de lectura. Abren el micrófono. A ver, para reafirmar lo que yo he escrito en el chat, y para no avanzar sobre la novela, sino al principio, para los que están recién iniciando la lectura de la novela. Al principio hay una cuestión muy interesante. Ella, la Clarissa, apasionada por Keats, está hablando de las cartas, ¿sí? Que escribe Keats a Brown, etcétera, etcétera. Y entonces dice el narrador: le apreté la mano y no dije nada. Poco sabía de Keats y de su poesía, pero creí posible que en su desesperada situación no hubiese deseado escribirle precisamente porque la quería mucho. Últimamente le había dado vueltas a la idea de que el interés de Clarissa por esas cartas hipotéticas tenía algo que ver con nuestra propia situación y con su convencimiento de que el amor que no encuentra expresión epistolar no es perfecto. En los meses siguientes a nuestro primer encuentro y antes de que compráramos el piso, me escribió cartas muy bonitas, apasionadamente abstractas, en las que exploraba los aspectos en que nuestro amor era distinto y superior a cualquiera que hubiese existido jamás. Quizás sea esa la esencia de una carta de amor, la celebración de lo único. Yo intenté igualar las suyas, pero lo único que la sinceridad me permitía eran los hechos, y a mí me parecían bastante milagrosos. Una hermosa mujer estaba enamorada y quería ser amada por un individuo alto, torpe y medio calvo, que no podía creer en su suerte. ¿Sí? Realmente, el personaje, hay una autoconciencia del personaje, no solamente de la frustración de su carrera como científico, sino de estar al lado de una mujer hermosa, etcétera, etcétera, y él ser un pobre tipo, ¿no? Esa es una cuestión muy fuerte ahí en la novela, cómo él siempre está poniéndose en ese lugar, el narrador personaje. Bueno, eso quería decir. Muchas gracias, Susana. Bueno, volviendo al tema de la retórica amorosa, ustedes fíjense que en la tradición, digamos, de la poesía amorosa en Occidente, el sujeto enamorado siempre se minimiza respecto de la amada, ¿sí? Y ahí aparece la idea de la adoración, por ejemplo, ¿no? Digamos, la adoración implica una relación asimétrica, ¿no? Y por supuesto colocar a la mujer en lugar de una divinidad inalcanzable. Entonces, bueno, un poco también hay como una especie de tópico, ¿no? Propio de la representación de lo amoroso, donde, insisto, siempre el enamorado se ve disminuido, se ve en condiciones de inferioridad respecto de su amada o de su amado, ¿no? De ahí la idea de, bueno, pensemos en el amor cortés, la idea de la relación amorosa como una relación de vasallaje, ¿no? Ella es la señora, la dama, y él es el siervo o el vasallo, su fiel vasallo, ¿sí? Entonces, por supuesto, ese tipo de representaciones del vínculo amoroso, asimétrico, digamos, de entronación, ¿no? De entronamiento de la amada o el amado, se ha ido, digamos, reformulando, pero todavía pervive, ¿no? En el siglo XXI, en nuestra imaginación, en nuestras concepciones, todavía está dando vuelta, y creo que acá aparece un poco esa idea, ¿no? El sujeto enamorado que se ve a sí mismo respecto de, digamos, en condiciones de inferioridad, ¿no? En este caso, en términos de belleza, sobre todo, ¿no? Que también es interesante esta cuestión, porque, bueno, siendo tan intelectual, él
de alguna manera reproduce una especie de lugar común, por así decirlo, ¿no? Ella es la linda, la agraciada, y él, bueno, un sujeto por lo menos común y corriente, por así decirlo, y es una especie de afortunado, ¿no? Que eso también aparece en algún momento en la novela, que es otra cuestión que es importante pensar en términos de lo amoroso, respecto de, bueno, de la idea de lo predestinado, de la idea de lo azaroso en el amor, ¿no? Pensemos que, por supuesto, en términos cómo lo ve Jed Parry desde lo religioso, acá hay un plan divino, acá hay una providencia que ha permitido, ¿no es cierto?, el encuentro entre Jed y su amado Joe. Y fíjense que Jed también se rebaja ante Joe, ¿sí? Jed se entiende, ¿no? Como que Joe es alguien a quien él debe servir, a quien él debe, digamos, que lo tiene como dominado, ¿no? Insisto, de nuevo, la idea asimétrica en esa relación. Y por oposición a eso, y esto se da mucho, por ejemplo, en el surrealismo, ¿sí? Está la idea de, ¿cómo se llama?, de lo azaroso, ¿no? Del encuentro amoroso como fruto del azar y la coincidencia, ¿no? Que por supuesto esta idea, por ejemplo, Joe hace referencia, ¿no?, a la idea del caos, a las teorías del caos o del juego, y de alguna manera él entiende, ¿no?, como su amor con Clarissa, también en términos no de providencia o de plan divino, sino más bien en términos de azar, ¿no? Qué hermosa casualidad, la idea de la fortuna, ¿no?, de que esa mujer se haya fijado en él, ¿sí? Entonces también ahí es interesante cuando uno hace estos análisis respecto de ir viendo todas las cuestiones que se dan. Bueno, después ya en cuanto a las prácticas, bueno, Susana está hablando acá también del momento en que él revisa, ¿no?, el escritorio de Clarissa, y después Clarissa se da cuenta, ¿no?, de que ha hecho eso, digamos, incurrido en esa desconfianza. También, bueno, aparecen este tipo de cuestiones de contradicciones, ¿no?, entre lo que pensamos, entre lo que teorizamos y entre lo que realmente hacemos. Bien, lo mismo le va a pasar ayer, ¿no? Digamos, bueno, esa misma idea del amor divino va a terminar en algo que mucho no tiene que ver con un Dios amoroso, ni mucho menos, ¿no? De hecho, Jet lo justifica también pensando en la idea del Dios colérico, del Dios que castiga, del Dios un poco del Antiguo Testamento, ¿sí? En términos también de lo amoroso, ¿no? Él redefine en ese momento lo amoroso para poder justificar su accionar en relación a esa idea de Dios y a esa idea de amor, ¿sí? Entonces también creo yo que en ese sentido es muy atractiva la novela de McEwan respecto de todas esas contradicciones que hay, ¿no?, entre lo nocional, lo conceptual y las propias prácticas. ¿Alguien más quisiera agregar algo? A ver, Teresa, sí, ahí estás, abre el micrófono. Bueno, no, yo simplemente algo que vos dijiste y me gustaría rescatarlo, el tema ese de cierto fatalismo, ¿no? De cierta determinación que hay por ahí de los hechos por cuestiones azarosas, ¿no? El tema que ellos llegan ahí ese día, el globo, ¿no? Y cómo ese simple hecho de haber ido a un picnic trastoca todo, y de ahí la novela, o sea, sale a partir de un hecho que inimaginable para ellos, que tenían su vida, como vos muy bien describiste, ese amor casi perfecto, ¿no es cierto?, entre ellos, como este hecho fortuito digamos, como que lo trastoca, lo da vuelta, vienen las dudas entre ellos, de ella hacia él y de él hacia ella, ¿no? Hasta un poco dudar ella de su sanidad mental, ¿no es cierto? No, me pareció genial, me parece genial cómo lo va planteando y cómo se va desarrollando la novela. Eso nada más para no avanzar nada. Bueno, muchas gracias, Teresa. Bueno, hay algo que para mí, bueno, tiene que ver con la novela inglesa en general, insisto, y lo vuelvo a repetir, pero ya lo dije en otros talleres y en otros encuentros, bueno, la narrativa, sobre todo la inglesa, ¿no? Esta idea de no renunciar a lo novelesco, ¿sí? Porque el relato de McEwan, y me atrevería a decir todas las novelas de McEwan, o por lo menos todas las novelas que yo he leído,
siempre, digamos, acentúan esa cuestión de lo novelesco. De repente una vida común y corriente, cotidiana, se transforma en algo, a través de un hecho fortuito, en algo que por supuesto tiene que ver con lo que entendemos por novela, ¿no? Es decir, la problematización, la necesidad de tomar decisiones, acciones que van digamos, que se dirigen con la idea de mejorar las cosas, pero en realidad las empeoran, eso en el sentido medio shakespeariano, esa idea, ¿no? Ese sujeto que siempre está planificando, programando, se supone más o menos racionalmente, también eso es muy importante, muchos personajes de McEwan son sujetos que se creen o se conciben como racionales, que están actuando producto de la reflexión, pero justo cuando en ese minuto que tomaron una decisión sin reflexionar, se trastoca todo su universo, ¿sí? Y por supuesto, en las acciones que se van desencadenando muchas veces tienen que ver con cómo creemos los seres humanos, y vuelvo a insistir con la idea shakespeariana, de que con lo que hacemos vamos a obtener determinadas consecuencias o determinados objetivos, y no tenemos en cuenta todos los factores, ¿no?, que implican que algo se dé o no se dé, y que por supuesto es más bien producto, como podríamos decir, del azar o la casualidad, que consigamos o no consigamos lo que buscamos, ¿no? Y que, pero por supuesto, el ser humano no renuncia a su capacidad, digamos, de proyectar, de programar, de actuar en relación a esos objetivos. También es muy shakespeariano esta idea, bueno, pensemos en Hamlet, ¿no? De tener un objeto y hacer todo lo que me aleja del objeto, en realidad, ¿no? Es cuando se supone que estoy buscando una resolución, buscando hacer algo, que el principal obstáculo soy yo, el principal obstáculo son las decisiones que yo tomo, que en vez de acercarme al objeto me alejan de él, ¿sí? Y que es un poco lo que le sucede también a Joe, ¿no? En su distanciamiento con Clarissa, porque él se supone que todo lo que está actuando en relación con Jed es para que Jed no interrumpa su relación con Clarissa, y todo lo que hace justamente provoca el efecto contrario, ¿no? En ese sentido también McEwan, me parece que en esta novela nuevamente toma de Shakespeare esa idea, ¿no? Digamos, de cómo las decisiones humanas están atravesadas por múltiples factores que no maneja el sujeto, de cómo los sujetos tenemos la falsa idea de que todo está en nuestras manos y depende de nuestra capacidad de raciocinio, de anticipación, de ver, de decidir, ¿no? De tener voluntad, etcétera, etcétera. Y bueno, acá, bueno, todo se va como yendo de las manos, porque además estamos en presencia de un sujeto como Jed Parry que no actúa racionalmente, ¿no? Y también esa intención o ese intento de Joe de querer comprenderlo a Jed, de querer explicar, ¿sí? De encontrar esa teoría, ¿no? Por eso también lo alivia él enterarse, ¿no? Del síndrome de Cleveland-Ball, porque ahí aparece, ¿no? La razón explicando la conducta de Jed, y por supuesto también cierta ironía en el sentido de que no consigue nada con eso, o sea, consigue entender, pero no consigue evitar que Jed haga lo que haga, y bueno, también sabiendo que Jed en esa condición no va a cambiar y no va a dejar de hacer lo que hace, porque no está en sus cabales, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, acá se va como complejizando la situación y la materia narrativa de una manera, bueno, muy destacable, ¿no? Como para que también alentar a los que no han terminado de leer la novela, que la lean, y después podemos seguir conversando respecto de estas cuestiones. ¿Alguien más quisiera decir algo? Sí, sí, Karina. Hola, no sé si se me escucha bien, porque no el micrófono. Se te escucha, por lo menos yo te escucho muy bajito. No sé si te querés acercar o subir el volumen del micrófono, no sé cómo será. Sí, yo lo subí, pero bueno, no pasa nada. Bueno, no sé Ahí si se- no, comparto en otra oportunidad, si no se me escucha bien, no hay problema. No, sí se te escucha mejor, ahora se escucha más fuerte. Bueno, gracias. Con respecto a lo que creo, ¿no? Yo que está relacionado de alguna forma con lo que hablaba Susana, esto de cómo se autopercibe Joe, ¿no? Con todas sus limitaciones, ¿no? Por su forma de ver la vida, ¿no? Y hay un capítulo, tampoco debe ser un spoiler, pero hay un capítulo, creo que sí, el capítulo 9,
donde Joe decide contar la llegada de Clarissa a casa, pero él decide que la mejor forma de relatarla es desde el punto de vista de Clarissa. Y a mí me resulta muy gracioso cómo él se va describiendo a través de esa visión, ¿no? de Clarissa. En una parte dice, como si fuera Clarissa, ¿no? El problema con la mentalidad precisa y cautelosa de Joe es que no tiene en cuenta su propio ámbito emocional. Joe parece no darse cuenta de que sus argumentos son aberrantes, un desvarío que obedece a una causa. Pero es para mí, ¿no? Es muy gracioso porque es el mismo, ¿no? Que a través de la mirada de ella. Y una cosa que, bueno, yo soy muy lenta para todo, y me quedó muy pendiente de la primera novela que leímos, que fue A Full Story, ¿no? De Banks. Hay una parte que prefiero no analizar porque me llamó la atención, pero bueno, donde él dice, el pánico empuja a algunos hacia Dios, a otros a la desesperación, a las obras benéficas, a la bebida, al olvido afectivo, y a otros a una vida en la que esperan que nada grave vuelva a trastornar. Y la verdad es que es como que eso está presente en todas las novelas que hemos visto, ¿no? Como todos los personajes, los principales, es como que su caos, ¿no? Emocional, mental, se dispara por alguna de estas retas, ¿no? que hizo Banks, ¿no? En su novela. La religiosidad, como lo vemos en este caso, ¿no? de Jeff, pero no desde, y seguro desde la fe, pero más que nada como una forma de atrapar su caos mental y emocional, ¿no? Bueno, eso. No sé si estoy muy guiada por lo amoroso, pero quizás me concentré en otra parte, pero bueno, eso quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Karina. No, me parece que lo estamos viendo en todas las novelas, o sea, la temática amorosa está presente, pero lo interesante de la novela contemporánea es cómo la coloca en relación a muchas otras cuestiones, ¿no? Que están estrechamente vinculadas con la cuestión amorosa. Es decir, no podemos pensar lo amoroso sin tener en cuenta también todos los otros aspectos que están señalando estas novelas. Y como verán, un aspecto fundamental es el de la condición emocional de los sujetos, ¿no? Es decir, digamos, por supuesto que desde el punto de vista de la teoría psicoanalítica, ningún sujeto está propiamente sano, y no existe el sujeto totalmente equilibrado a lo largo de toda su vida emocionalmente. Todos los sujetos estamos atravesados por problemas, por traumas, por obsesiones, por bueno, un montón de cuestiones que van como delineando, por decirlo de alguna forma, formando nuestra psiquis. Y por supuesto, bueno, eso es lo que somos, y eso que somos se pone en contacto con un otro, en el caso de la relación amorosa, del vínculo amoroso, y bueno, el otro también tiene esos mismos procesos, digamos, esos mismos procesos, pero a su vez también son diferentes, ¿no? En diverso grado o de diversa medida, con otro tipo de experiencia. Entonces, por supuesto, digamos, el lazo amoroso, el vínculo amoroso, tiene esa complejidad, ¿no? De dos subjetividades que se encuentran, comparten, conviven, proyectan, y bueno, a veces se da en un marco, como vemos en las novelas en la novela sobre Byron, donde no hay conocimiento propiamente, donde no hay interés por conocer al otro, donde la pasión se entiende solamente en términos del yo y no del vínculo con el otro, ¿sí? O de la comunicación o del conocimiento del otro. Entonces, bueno, ahí, digamos, se hace casi como imposible, por lo menos en términos como lo podemos pensar hoy, de que haya realmente una experiencia amorosa satisfactoria, duradera, sólida, no sé cómo calificarla. Mientras que, por supuesto, digamos, entender el amor en otros términos o pensarlos desde otros lugares, insisto, en la idea de un vínculo, de comunicación, de conocimiento del yo con el otro,
de reciprocidad, por supuesto, en esos procesos. No es fácil, de ningún modo, porque no depende solamente ni del sujeto ni del otro, depende de un montón de circunstancias que incluso, como están mostrando estas novelas, no manejamos del todo, ¿sí? Que nos atraviesan absolutamente, desde nuestra experiencia como hijos, desde ser hijos de quienes hemos sido hijos, hasta, por supuesto, las ideas que circulan o han circulado en el ámbito social en el que nos movemos, lo que dicen los discursos sociales, ¿no es cierto?, respecto de lo amoroso, lo sexual, o la posibilidad de construir una pareja. Básicamente, qué buena la frase que nos trae a memoria Susana de Vinicius, respecto de esta cuestión, ¿no? Digamos, de todos estos problemas, es decir, es un problema realmente para el sujeto, y no es solamente un problema novelesco o literario, vuelvo a insistir con esto, es un problema que afecta la vida de cada individuo en la cultura en la que vivimos, ¿sí? Un poco siguiendo la idea de la Rochefoucauld en el epígrafe que tomaba Eugénides respecto de, bueno, nos han hablado tanto del amor desde hace tanto tiempo, que bueno, nos vemos como impelidos, ¿no? A tratar, bueno, a ver de qué se trata, ¿sí? A ver cómo lo vivo, a ver cómo me afecta a mí. Además también pensemos, y esto lo dice claramente la novela de McEwan, bueno, somos seres que también estamos determinados, en términos de cómo lo piensa Joe, por nuestra biología. Entonces, el interés, la curiosidad por el otro va a estar dada por nuestra propia biología, o sea, no vamos a poder evitar estar atravesando esa experiencia, pero el modo en que la vamos a experimentar va a depender de muchos otros factores que no son exclusivamente o puramente biológicos, ¿sí? Que tiene que ver con la cultura, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecen todas estas cuestiones que creo yo las novelas desarrollan, sobre todo, y lo habrán notado en cada una de las novelas que venimos leyendo, muy influidas por la teoría psicoanalítica, ¿sí? Digamos, acá el gran punto de quiebre en la construcción de este tipo de novelas en el siglo XX es la divulgación o el conocimiento de la teoría psicoanalítica freudiana, ¿sí? Por supuesto, también podemos pensar ya Lacan y muchos otros, ¿sí?, que se han ido dando, o pensemos también, quizás no en términos de psicoanálisis propiamente, pero no sé, ya Kristeva, Foucault, Deleuze, bueno, muchísimas teorías que tienen, por supuesto, un componente muy próximo al de las ideas freudianas y que han ingresado al discurso novelesco, por supuesto, sobre todo porque, como venimos diciendo, muchos de estos novelistas tienen formación académica, o sea, conocen esas teorías, las han estudiado, las han investigado, también conocen la tradición literaria del tipo de novela que quieren escribir, y por supuesto también eso va generando esto que vos decís muy bien, Karina, de cómo se van repitiendo, ¿no? Elementos que aparecen en cada una de las novelas, ¿no? Así que sí, bueno, también Barthes, por supuesto, entre muchos otros, ¿no? Que, o sea, a veces no es una relación directa con el psicoanálisis puro, por así decirlo, ¿sí? Aunque seguramente casi todos han leído, no sé, algunos libros de Freud, alguna lección de Lacan, etcétera, pero en líneas generales, evidentemente esto ha llegado, por supuesto lo que tratamos de ver es cómo se lo noveliza, ¿no? Cómo se lo convierte en una narración novelesca en estos textos que estamos leyendo, ¿no? Y bueno, lo vamos a encontrar también en la próxima novela, ¿sí? En la de Toni Morrison, ahora sí nos toca a Toni Morrison, y esta novela titulada simplemente Amor. La verdad que es muy, muy interesante la novela de Morrison, muy en la línea también de los intereses y de las búsquedas de la narrativa de Morrison respecto, por supuesto, de la cultura afroamericana en el contexto norteamericano, ¿no? De segregación, de racismo, de discriminación, muy centrada, por supuesto, también en la experiencia femenina. Acá vamos a ir viendo, ¿no? Como decíamos, la idea era ir leyendo textos que se centran, ¿no?, en lo masculino o en lo femenino, independientemente de quién los escriba, ¿no? Porque vimos la figura de Byron construida desde una pluma, ¿sí? Desde una escritura de una mujer, vimos, por supuesto, a veces en este caso, bueno, tenemos McEwan construyendo sobre todo una subjetividad masculina, un poco la novela de Eugénides se centraba en una figura femenina, ¿no es cierto?, en Margaret sobre todo. Bueno, vamos a ir viendo ese tipo de cruzamientos, y acá, bueno, nos encontramos con la novela de Morrison, con
estas mujeres. Y además también es muy interesante lo que hace Morrison, porque, bueno, la novela está construida desde una perspectiva de mujeres ancianas, de mujeres que ya, bueno, ya esto es agua pasada, ¿sí? Pero bueno, sigue funcionando en la experiencia del ser humano, ¿no? Es decir, es algo que una vez que se experimenta o que se ingresa a ese mundo, bueno, nos acompaña toda la vida, ¿sí? Así sea en forma de recuerdo, de memoria, ¿sí? Y de memoria que también, a la manera proustiana, no necesariamente está bajo nuestro control, no, no es algo que es memoria porque queremos recordar, ¿no? Sino porque no podemos olvidar, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, un poco pasa por eso. Bueno, estamos con el horario ya cumplido. Perdón. Les quería preguntar, pensando en términos temporales, si como hicimos este traslado del encuentro del sábado pasado a hoy, y vamos a tener solamente una semana para el próximo encuentro, si les parece que lo traslademos para el día 2 de noviembre, que es el siguiente sábado, así tienen un poco más tiempo para ponerse al día con esta lectura y avanzar con Toni Morrison. No sé si están de acuerdo. Después, por Sí, supuesto, sí, consulto sí, al puede resto. ser. Bien, Sí. en vez del próximo sábado, dentro de 2 sábados encontrarnos nuevamente. Lo voy a poner en ¿No puede ser consideración. más temprano, Ariel? ¿No puede ser más temprano? Lo que había consultado te iba a decir, Susana, más o menos por los horarios, este era el horario más pedido. Yo había puesto algunas opciones. Yo tengo el Y cumpleaños fíjate que hay de mi horas temprano y nieta. nada como diciendo, no. Ese es el problema. Yo no tengo problema en cualquier hora, pero Bueno, está bien, 10:30, yo me voy a las 11:30 y chao. Chao, Bueno, sí, mete. bueno, un gusto, que Bueno, anden muy chao, bien. nos chicos, Gracias por vemos. todo. Cuídense chao, mucho. Nos estamos chao, viendo dentro de 2 chao. semanas entonces. Hasta luego. Chao, chao. Ay, no salí.